Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de Código Tabú. En esta semana estaremos analizando la ley 74-25, que es el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Un código que ha traído una serie de debates en la comunidad dominicana. Algunos juristas lo han encontrado como un código muy avanzado o necesario. Otros han considerado que es un código que ha vuelto a la antigüedad. Yo, Oscar Valdés, como abogado constitucionalista, entiendo que si bien es cierto han habido algunos avances, algunos nuevos delitos que se han tipificado en este nuevo código, hay algunos aspectos que deben ser revisados constitucionalmente. Y vamos a ver, vamos a comenzar con el artículo 1 de este Código Penal. Este Código Penal comienza explicándonos o comienza aclarando cuáles son los principios fundamentales. Y cuando hablamos de principios, eso es algo muy importante al hablar de principios, porque dice aplicación de los derechos fundamentales. Se reconoce la supremacía de los derechos fundamentales de la persona, consagrado en la Constitución de la persona, consagrado en la Constitución Dominicana y en los tratados internacionales aprobados por el Congreso Nacional, así como la interpretación hecha a estos por los órganos jurisdiccionales competentes y el Tribunal Constitucional, sin prejuicio de otros derechos de igual naturaleza reconocidos por el derecho penal. Es decir, le está dando una supremacía de que los derechos fundamentales y las interpretaciones que los órganos jurisdiccionales y que tienen que ver con el reconocimiento de derechos fundamentales le hayan dado como valor supremo. Pero asimismo, en su artículo 2 habla de los principios fundamentales. Es decir, que la justicia no solamente se aplica por normas, también se aplica por principios. Y vamos a ver ahorita que cuando estemos hablando de la ley 137-11, que es la ley orgánica que rige el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales, habla de unos principios que posteriormente le voy a señalar. Entonces, el artículo 2 del Código Penal habla de los principios fundamentales y dice que los principios generales del derecho penal establecido en este código prevalecen sobre cualquier otra disposición que éste contenga. Prevalece sobre cualquier otra disposición que éste contenga. Es cierto que puede prevalecer sobre otra disposición que éste contenga, pero permítame decirles, señores legisladores, pero nunca sobre la Constitución. Este código no puede estar por encima de la Constitución. Puede estar por encima de una ordenanza, puede estar encima de una ley general, nunca de otra ley, pero no me diga usted que puede estar por encima de otra constitución, porque pudiera verse que al analizar este principio fundamental, que los principios del derecho penal establecidos en este código prevalecen sobre cualquier otra disposición, pudiera entenderse que también se prevalece sobre la Constitución, y hay que tener mucho cuidado. Ojo. Entonces, si analizamos la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 37-11, la ley 137-11 sobre los procedimientos constitucionales, en el artículo 7 se establecen los principios rectores, es decir, los principios que rigen el sistema constitucional. Y esos principios voy a señalar 3 principios. Primero voy a citar 3 principios. El principio 3, el 5 y el 13.
3, 5 y 13. ¿Qué nos dice el principio 3 del artículo 7 de la ley 137-11? Voy a leerlo. Dice: principio de constitucionalidad. Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, en el marco de sus respectivas competencias, garantizar la supremacía, integridad y eficacia de la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Es decir, que es al Tribunal Constitucional quien debe de velar para garantizar la supremacía constitucional. Debemos de recordar que hay muchos juristas que han planteado de que hay algunos aspectos constitucionales que deben ser revisados por el Tribunal Constitucional. Inclusive, el mismo presidente de la República dijo que sobre la marcha deberán de irse arreglando cosas y que el código no es perfecto. Pero también, si nos quedamos callados, es muy probable que nos dejen ese código tal cual. El artículo 5, el numeral 5 del mismo artículo 7 sobre los principios rectores habla del principio de favorabilidad y dice que la Constitución y los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se optimicen su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental, y que cuando existan conflictos entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, prevalecerán la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. Y si una norma infraconstitucional, como es el caso de la especie, como no es el caso, es más favorable para el titular del derecho que la norma del bloque de constitucionalidad, la norma infra se le aplicará de forma complementaria, de manera tal que se asegure la garantía y mayor protección al derecho. Si es lo contrario, no se aplicará la norma infraconstitucional, como es en el caso. Aquí hay algunos aspectos de esta norma infraconstitucional, me retracto, corrijo, hay algunos aspectos de esta norma infraconstitucional que no favorecen al titular del derecho, no lo favorece, lo perjudica. Por consiguiente, hay que aplicar el principio de favorabilidad, las normas de bloque de constitucionalidad que le favorecen, como es el caso de, inclusive podemos analizar el artículo 310 sobre el ultraje, que posteriormente, para tomar un solo artículo, y luego posteriormente podremos hablar de otros. Luego tenemos el numeral 13, que es el principio de vinculatoriedad, que dice que las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos aquí un artículo, permítanme buscar lo que me llamó mucho la atención, y es que son unos derechos regresivos con relación a los niños, niñas y adolescentes. Es aquel que permite en el que la violencia intrafamiliar está exento hacia aquellas personas que son los tutores o padres de los menores de edad y que pueden corregirlo de la manera antigua, es decir, con una pela, lo que no te dice cuál es el grado de la pela, y esto
es una regresión a los derechos ya conquistados de los derechos de la ley 136-03 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes. O sea, ¿cómo es que vamos a corregir los niños? O sea, se le puede dar pela, se le puede dar golpe. Y nosotros sabemos muchas veces los niveles de brutalidad que nosotros tenemos. Hay una diferencia entre un paupao de una persona educada o con ciertos niveles de educación a un paupao en un barrio con una chancleta samurái. El paupao es diferente con una samurái o con una correa en remojo. Lo que quiere decir que hay diferente. Todo va a depender del tipo de educación y hasta el tipo del colegio. Yo estudié en colegio de padres y en esa época el cura nos mandaba en el patio a sentarnos en un guayo de rodillas con un blow en la cabeza. Mira el castigo. Y no quiere decir que yo salí bien por eso, porque yo tengo compañeros que estudiaron conmigo que salieron delincuentes, que también estuvieron conmigo con el guayo y con el blog. Entonces, no necesariamente porque sobre usted ejercen violencia supuestamente para corregirlo, necesariamente usted salga enderezado, porque si no, vamos a parir muchachos y a meterlo todo a una cárcel para que no se junten con nadie, no se dañen y a partir de ahí entonces salgan a la calle y entendamos nosotros que van a salir personas sanas o no lo dejemos juntar con nadie, porque aquí tenemos un refrán que el que se junta con cojo al año cojea. Pero vamos a ver que este no es el caso de la especie, el artículo 310 del Código Penal que habla sobre el ultraje. Es un artículo que nos ha preocupado mucho, sobre todo aquellas personas que trabajamos en los medios de comunicación, que se ha dicho y ahora no se va a poder hablar o aprovechense este año. Vimos que había una ley sobre expresión y difusión del pensamiento y nos pusieron una famosa comisión, lo que quiere decir que ha habido varios atentados para acallar a los medios de comunicación. Entonces por aquí ya vemos cómo se mete el tema para que la sociedad o los que trabajamos en los medios o en los podcasts o los que hacen opinión a través de las redes sociales no opinen. Y dice el artículo 310 sobre el ultraje: constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto o hacer gestos de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a las de funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. El ultraje será sancionado de 15 días a 1 año de prisión menor y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba al momento de la infracción el funcionario o servidor público que ha sido su víctima. Aquí estamos hablando, ustedes saben que ha habido últimamente una serie de manifestaciones, por ejemplo, cuando un funcionario que se presume corrupto, que entra a un restaurante, la gente se para y le dice corrupto, o se paran y se van, o cuando andan en una plaza pública, en un centro comercial público, se van o lo señalan. Eso se entiende que son lugares privados donde se le está ultrajando. Pero eso también entra en conflicto con la libertad de expresión. Y eso, hay un libro muy interesante de Owen Fisk que lo estuve analizando gracias al maestro Cristóbal Rodríguez, que fue el coordinador de la maestría que yo hice por ahí en el año 1998 en la Universidad Iberoamericana UNIBE sobre Derecho Constitucional, cuando analizábamos la libertad de expresión. En ese libro de Owen Fisk, que invito a todo el mundo a que lo lea, porque hace un análisis muy interesante, sobre todo en el caso, me voy a leer una especie de resumen de la sentencia,
En el caso del libro de Owen Fisk sobre la libertad de expresión, se analiza una sentencia que fue New York Times contra Sullivan. El New York Times versus Sullivan. Esto se refiere a una decisión que la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde establece que los funcionarios públicos que demandan por difamación, es decir, cuando los ciudadanos lo acusamos de cualquier situación de corrupción y ellos demandan a los medios de comunicación o demandan a los periodistas por difamación, ellos, los funcionarios, son los que deben de probar, ojo, los funcionarios son los que deben probar que la información es falsa. La información que fue publicada es falsa y que hubo una intención maléfica a sabienda de su falsedad o con indiferencia temeraria sobre su veracidad. Este fallo, considerado un hito en la jurisprudencia sobre la libertad de expresión en los Estados Unidos, que buscó proteger, o dicho de otra manera, protege a los medios de comunicación de demandas por difamación, a menos que se demuestre esa real malicia. En resumen, el caso New York Times versus Sullivan, en contexto cuenta que L.B. Sullivan, un comisionado de la ciudad de Montgomery, Alabama, demandó al New York Times por difamación a raíz de un anuncio que criticaba la represión policial contra manifestantes por los derechos civiles. ¿Cuál fue la decisión? La Corte Suprema revocó la sentencia condenatoria de Alabama y estableció que para que un funcionario gane una demanda por difamación contra un medio de comunicación, debe probar que la información falsa fue publicada con real malicia. Miren qué belleza. Es decir, yo como comunicador que emito una noticia sobre un funcionario, no debo probar absolutamente nada. Quien debe de probar que yo, primero, que fue de maldad, y segundo, que yo lo hice con intención maliciosa, con ánimo de dañar, es el funcionario. ¿Y qué ocurre? Es que todo funcionario tiene que tener la piel dura. ¿Y por qué tiene que tener la piel dura? Una, porque su nombre lo dice, funcionario público. Y piel dura, porque ese va a ser sometido al escrutinio público y va a ser expuesto a los ojos de la ciudadanía. Por consiguiente, va a estar bajo la mira, bajo la crítica. ¿Y ustedes saben por qué? Porque es con los fondos de lo que lo critican que él cobra todos los 25 o todos los 30. No se pierda la semana que viene
otro episodio más de Código Tabú. Hasta la próxima. ¿Qué tiempo me tomé, Bobito? ¿Media hora? ¿Lo hice bien, Bobito? Te vi como más sereno, como más... Estoy hablando de derecho, estoy hablando de vaina que yo sé. No, te vi más sereno, como, tú sabes, más suelto, pero más tranquilo. Como que no sentí como que algo como que te molestaba, te perturbaba. No, porque estoy hablando de derecho.